Puede haber varias razones por las que alguien venga a la consulta. La primera es porque hay algo gordo que está sucediendo, es decir, una depresión grave, un trastorno ansioso severo, un trastorno bipolar desestabilizado, una ideación autolítica. Es decir, hay algo gordo que sucede, es un momento pico, es un momento agudo, y esa persona acude a mi consulta. Y eso requiere un abordaje de emergencia, es decir, voy a tratar esto para estabilizar los síntomas cuanto pueda. Hay gente que viene porque es consciente que trae un trauma desde hace muchos años, o desde hace meses, o desde hace semanas, y ese trauma le está perjudicando en sus relaciones personales, le está perjudicando en su relación de pareja, en el trabajo, porque viene con algo detrás, que lo tienen generalmente cerrado en un baúl, que no se lo ha contado a casi nadie o a muy poca gente, y que por supuesto no lo tiene bien integrado en su día a día. Hay personas que vienen a consulta y dicen: Marian, soy consciente que me pasa algo porque no soy feliz, pero en principio lo tengo todo. Es decir, tengo familia, tengo trabajo, no voy mal de dinero, pero yo no soy feliz. Estos han crecido después de la pandemia. Es decir, en principio hay una cierta estabilidad aparente, pero yo tengo una sensación de vacío interior brutal. Ellos han buscado esa felicidad o esa estabilidad en cosas que probablemente no les den. Lo primero que hago es escuchar a mi paciente, y ese primer día, por mi forma de ser, a mí me gusta, mientras me va hablando, integrar todo y decir: vale, ya sé más o menos qué le pasa, sé más o menos por qué le pasa, y sé cómo está somatizando, y creo que sé cómo le podría ayudar, ¿no? Cuando el paciente viene, lo segundo que le hago es decirle: te voy a explicar una cosa que para mí es maravillosa, que está en Encuentra tu persona vitamina, y es el esquema de personalidad. A mí me parece clave que todo ser humano, a lo largo de su existencia, tenga su esquema de personalidad. ¿Qué es eso? Yo soy de una forma de ser, imaginémonos. Ana es una persona sensible, le da vueltas a las cosas y es muy tímida. Entonces ella viene a verme a la consulta y me dice: mira, Marian, yo vengo a verte porque tengo migrañas constantes y ataques de pánico. Llevo toda la vida a base de medicación para la cabeza y para los dolores de cabeza, y que si Lexatin, que si Tranquimacin, que si Orfidal, y no consigo superarlo y no consigo estar bien, y he leído algo tuyo y me parece interesante. Y le digo: vale, ¿tú cómo eres? Entonces me cuenta su vida. Y le digo: vale, resumidas cuentas, y yo le dibujo a ella, un dibujo, es decir, un monigote, y le pongo: tú eres tímida, le das vueltas a las cosas y eres muy sensible. Y le digo: ¿cuáles son tus factores de estrés? ¿Qué es lo que te hace subir el cortisol? El cortisol es la hormona del estrés, y se sube cuando uno está preocupado, estresado ante algo real o ante algo imaginario. Y cuando uno vive preocupado constantemente por algo, es una intoxicación de cortisol, y todo nuestro organismo se modifica a nivel físico y a nivel psicológico. Entonces, la clave de la vida consiste en saber qué me sube el cortisol. Cuando nosotros entendemos qué cosas o qué personas o qué circunstancias o qué recuerdos nos suben el cortisol, tenemos atajado la mitad del problema. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo empezar a sanar y a tratarme. La persona que le da vueltas a las cosas ante el estrés entra en pensamientos en bucle. Tenía que haberle dicho, tenía que haber ido, esto lo tenía que tal, y entonces rumiativo. Y Ana y todos nosotros somatizamos a dos niveles, a nivel físico y a nivel psicológico. Por todo el circuito del cortisol, inflamación, degradación del sistema inmune, problemas neurológicos, endocrinos, de fertilidad. Debido a esto, cada uno de nosotros somatiza de una manera. Entender que muchas veces, que por ese estado de irritabilidad, hacemos grandes mundos de cosas pequeñas porque no tenemos esa capacidad de gestión interior. Porque estamos en modo alerta, y eso de nuestra forma de ser ha somatizado en irritabilidad. Lo segundo es la ansiedad clásica. Puede haber ansiedad de diferentes tipos: ansiedad puntual, estrés, sensación de taquicardia, trastorno de ansiedad generalizado, que es que nuestro sistema nervioso simpático está profundamente vulnerable y ya a poco que lo toques, salta. Otra secuela psicológica puede ser que no retengo bien la información. No conozco a casi nadie que desde la pandemia no me haya dicho: tengo peor memoria. ¿Por qué? Porque el estado de estrés mantenido altera el hipocampo, que es la zona del cerebro que se encarga de retener información, es hipersensible al cortisol, y los estados de estrés mantenidos deterioran el hipocampo. Y de hecho, una de las cosas que más nos está sucediendo es que hemos perdido capacidad de prestar atención, capacidad de concentrarnos. Cuando una persona tiene miedo, cuando una persona está alterada, cuando una persona está intoxicada de cortisol, su corteza prefrontal funciona peor. A mí me parece clave que cualquier persona, y ese primer día en consulta yo lo hago, mis pacientes se vayan con su hoja. Yo hago una fotocopia y le digo: vamos a trabajar desde aquí. Cuando yo tengo ese esquema de personalidad, la gente siente paz,
porque entiendes tu forma de ser plasmado en una hoja y eso genera mucha paz. Lo tercero que me parece clave cuando uno va a terapia es saber qué expectativas tiene. Es decir, uno a veces va a terapia porque busca sanar sus heridas. Entonces a veces hay que tener cuidado porque a veces en las expectativas uno busca pues, soluciones mágicas para ciertas cosas que a veces son imposibles y tiene que tener mucha confianza con el terapeuta. Esto sí que es clave. Yo reconozco que hago un tipo de psiquiatría que mi padre me enseñó, como la psiquiatría como una rama de la amistad. Es decir, yo reconozco que voy un punto más allá. Leí hace muchos años un artículo que decía: la actitud del médico alivia el dolor.